En el nombre de Jesús de Nazaret, quita todo estorbo, Padre, quita todo bloqueo mental, Señor Jesucristo, quita todo lo que estorbe, Padre, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Otra vez vamos a dar palmas al Señor Jesús. Y, hermanos, busquemos Jeremías capítulo 20, si gustan ahí Biblias, hermanos. Jeremías capítulo 20, en el verso 11. Jeremías 20, 11. Jeremías capítulo 20, verso 11. Esta enseñanza tiene como título: hay batallas en las que son solo tú y Dios. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dice otra vez: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Créalo, hermano. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Decía esto Jeremías. No sé si usted ya había escuchado decir que Jeremías era el profeta chillón. ¿Alguien de ustedes lo había escuchado? Pero si usted se da cuenta, hermano, a ver, haga lo que Jeremías hizo. Haga lo que Jeremías hizo. Muchos pueden decir: es que es el profeta chillón, de todo chillaba y se quejaba. A ver, métase a la cisterna. A ver, quede preso en esa cisterna. Quede preso una semana, unos meses, un mes. A ver, quédese usted encerrado en ese lugar por varios días. A ver, hermano, que esas personas que dicen: es que es el profeta chillón. A ver, quédese usted encerrado. A ver, reciba la palabra de Dios y haga conforme a lo que Jeremías hizo, conforme a la voluntad de Dios también. Usted aprenda a orar y a pedir, a suplicar, a adorar, a agradecer a Dios en ese tiempo de prueba. Nosotros lo debemos de hacer así. En tiempos de prueba nosotros debemos adorar al Señor Jesucristo, engrandecer al Señor Jesucristo. Nosotros debemos de buscar a Dios cuando las situaciones son difíciles e imposibles y dar una solución. Déjele ahí un separador, hermano. Vamos a seguir con Jeremías ahorita. Pero busque 1 de Samuel capítulo 30 en el verso 1. 1 de Samuel capítulo 30 en el verso 1. Veamos esta historia, hermanos. Otra historia en la cual nosotros debemos de también estar reflejados ahí. Una historia que el Señor dejó como ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo que este varón. Dice 1 de Samuel capítulo 30, verso 1: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el menor, desde
desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Esta historia, hermanos, nos dice que David se había ido con sus soldados, con sus 600 hombres de guerra, a una línea de batalla a donde nadie lo había invitado. Él iba a apoyar a unos filisteos. Fíjese, David iba a apoyar a unos filisteos en agradecimiento por haberlo dejado vivir en sus tierras. David estaba apoyando a este rey en señal de gratitud, porque este rey le había dejado vivir en sus tierras. En esos tiempos en los que David estaba escapando de Saúl. Y dice la palabra de Dios que David, en línea de batalla allá con los filisteos, se acercó a uno de ellos y uno de los príncipes le dice al rey de los filisteos, le dice: Señor, ¿para qué trajiste a David a la línea de batalla? ¿Para qué lo trajiste, Señor? ¿Qué tal si cuando nosotros estemos en la batalla, David se voltea en contra de nosotros y nos destruye? Señor, no lo dejes ir con nosotros. Señor, regrésalo, dile que se regrese, él y sus hombres. Que se regrese. No lo queremos aquí, Señor. Acuérdate que a nosotros no se nos olvida, Señor. Le decían estos príncipes filisteos al rey filisteo. No se nos olvida que él destruyó a uno de nuestros más valientes guerreros. Él destruyó a Goliat. No vaya a ser que cuando estemos en medio de la batalla, junto con el otro contrincante, se vaya a voltear y nos vaya a destruir. Regrésalo, Señor, regrésalo. Y el Señor se acerca, y este rey se acerca a David y le dice: ¿sabes qué? Regrésate. Te agradezco mucho tu apoyo que quieres hacer por nosotros y por estar en la línea de batalla, pero regrésate. Regrésate. Y cuando David regresa a su ciudad, al Ziklag, cuando David regresa, encuentra la ciudad destruida, quemada, y su ganado, y sus familias, y todo lo que tenía, dice la palabra de Dios, se lo robaron los amalecitas. Todo. Dice, y había llevado en el verso 2, y se había llevado cautivas a las mujeres, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Imagínense ver esos guerreros, esos hombres lamentándose y llorando, hermanos, por su familia, hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era llevada cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Imagínense esos guerreros que se habían ido reprochándole a David: David, por tu culpa, por habernos llevado a ese lugar donde nadie nos invitó. Y sí, nada tenía que hacer David ahí. Nada tenía que hacer en esa línea de batalla. Y fue con sus soldados. Si David hubiera estado en su lugar, en su pueblo, en Ziklag, esto no hubiera sucedido. Pero David fue. Y dice la palabra de Dios que sus soldados estaban hablando de apedrear a David. Estaban enojados, estaban llenos de amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas y por todo lo que tenían, hermano. Pero aquí dice algo muy importante. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Había una prueba
para David. Imagínense toda la gente: David, por tu culpa nuestras familias fueron robadas, por tu culpa nuestras cosas fueron robadas, por tu culpa, David. Y todos le decían: por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y David tenía la culpa. David tuvo la culpa. David se equivocó, sí. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado delante de los ojos de Dios? Pero aquí dice algo muy importante. Aún a pesar de que David se equivocó, aún a pesar de que David tuvo fallas y errores, dice aquí: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. David agarró fuerzas. David estaba delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo puede alguien fortalecerse cuando tus cosas, cuando tu ganado, cuando todo lo que tú tienes ha sido robado? ¿Cómo va a poder alguien fortalecerse estando, hermano, escuchando a los demás que le dicen: por tu culpa, tú tienes la culpa, es tu culpa todo lo que está sucediendo en la casa, papá, es tu culpa lo que sucedió con mis hermanos, es tu culpa lo que sucedió con mi mamá, que la mamá te esté reprochando, que la esposa te esté reprochando, es tu culpa que mis hijos no estén delante de la presencia de Dios, es tu culpa, por tu culpa. Dice aquí: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo se fortalecía David? ¿Cómo cree usted que se fortaleció David? Pues en intimidad con Dios. Él estaba en intimidad con Dios. Póngale ahí otro separador, hermano. Y busque Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Y David se fortalecía. David se fortalecía en la presencia de Dios. Pero vamos a ver algo aquí. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 28. Dice la palabra de Dios: con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. ¿Cómo se fortalecía David? Orando. ¿Cómo hacía esto? En oración, hermano. Aquí está hablando Salomón, el hijo de David. Algo que aprendió de su padre fue a estar delante de la presencia de Dios en oración. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a sus plegarias, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. En ese tiempo que tú estás luchando esas batallas, en ese tiempo en el que tú estás en esa batalla, hermano, hay muchas batallas que solamente son tuyas y del Señor. Pero para librar esas batallas, hermano, debes de entrar en la presencia de Dios. Solamente eres tú y el Señor. Es que, hermano, necesito que ore por mí. Necesito, hermano, que ponga manos sobre mi cabeza y ore. Y es que, hermano, yo no puedo. Y es que, hermano, tengo esto, tengo lo otro. Y el Señor dice: solamente eres tú y yo. Solamente, hermano, cuando esas batallas se ven muy tremendas, debe de ser tú y el Señor Jesús. Para los 600 soldados de David, muchos estaban en amargura, muchos estaban llorando, muchos estaban desconsolados. Pero dice la palabra que David se fortalecía en Jehová su Dios. ¿Y cómo se fortalecía? Volvamos a decir, en oración, hermano.
Pase unos versos adelante, en el 8:38. Dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiese la plaga en su corazón y extendiese sus manos a esa casa. Pero dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, el Señor le iba a escuchar. Toda, hermanos, toda. En el verso 45 dice: tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. ¿Qué está diciendo aquí Salomón que se tiene que hacer? Justicia. Pero para que se haga justicia, el hombre que tiene que hacer oración y súplica, hermanos. Cuando las cosas se ven muy difíciles, cuando la batalla es muy tremenda, hermano, cuando muchas veces no sabes qué hacer, hermano, debemos de estar en la presencia de Dios, fortaleciéndonos en la presencia de Dios. En el verso 52 dice: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó, ¿qué dice? ¿Cómo estaba Salomón? De estar de rodillas delante del altar. En esas batallas, Dios nos pide que estemos de rodillas, hermano. En esas batallas, cuando seas tú y Dios solamente, quiere que estemos de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Cuando tú estés en esas batallas, hermano, ponte de rodillas, levanta tus manos al cielo y dile: aquí estoy, Señor. Me imagino ese David, hermano, que aún a pesar de que todos hablaban de apedrearle, de que todos hablaban, hermano, de que lo iban a matar, hermano, por pedradas, él se fortaleció, levantó sus manos hacia el cielo y dijo: Señor, aquí estoy, me equivoqué, Señor. Me equivoqué, papá, aquí estoy, Señor. Quiero luchar esta batalla, pero no sé cómo hacerle, Padre. Dime, guíame, dirígeme. Él de rodillas, levantando sus manos al cielo. Señor, dime qué debo de hacer. Dime cómo le debo de hacer. Pero fíjese algo muy tremendo. En 1 Samuel, capítulo 30, verso 7. Regrese por favor a 1 Samuel 37. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod. ¿Qué era el efod, hermanos? El efod era una vestidura de lino fino, corta y sin mangas, para el sumo sacerdote. Tenía muchos colores y estaba decorada con 2 piedras de onís, grabadas en ellas las 12 tribus de Israel, y debajo de ellas tenía oro, y era de lino torcido. Era fino, hermano. Era fino ese efod. Era fino eso, hermano. ¿Qué simbolizaban todo lo que tenía ese efod?
Para comprender el significado bíblico del efod debemos conocer el significado de los elementos y los colores que lo forman, tomando en cuenta que las escrituras aparecen siempre en el mismo orden, pues el oro es un elemento valioso e incorruptible. El azul quiere decir majestuosidad. El púrpura es sinónimo de autoridad. El carmesí es el humanismo, la humanidad. El lino torcido es la frescura y la limpieza. Las piedras de onix, la obra que se hace para honrar. Y los nombres grabados es el sentido de pertenencia, los que iban a estar con el Señor Jesús. Entonces, el significado bíblico de efod es la responsabilidad que implica asumir un ministerio que sería el reflejo o sombra del ministerio que instauraría al gran sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era el efod? La presencia de Dios. Cuando la persona se ponía el efod, hermanos, estaba delante de la presencia de Dios. Y en el verso 7 de 1 Samuel capítulo 30, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Yo no sé cuál es tu batalla. Yo no sé cuál es tu prueba, en las que son solo tú y Dios, hermano. En esas batallas, en esas pruebas en las que solamente eres tú y el Señor Jesús, hermano. ¿Será que en esa batalla el Señor te está diciendo, haz esto, haz lo otro, haz en el nombre de Jesús lo que yo te estoy diciendo? Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a los merodeadores? Y el Señor le dijo, ve. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Muchas veces tú te cansas y dices, es que ya no puedo más. Es que la prueba es muy grande. Es que la prueba es muy tremenda, hermano. Ya no puedo más. Muchos se cansan en el tiempo de prueba y ya no siguen. Bajan la guardia. Piensan que la batalla ha sido perdida y se dan por vencidos. No te des por vencido, hermano. No te des por vencido. Busca el efod y métete delante de la presencia de Dios. Busca estar en intimidad con Dios, en oración, en ruego, en súplica, como dice la palabra. Solamente en esos momentos cuando la prueba, cuando la batalla es muy intensa, solamente eres tú y Dios. Cuando tú ves, hermano, que las cosas son imposibles, para Dios son posibles. Para Dios son posibles. Váyase al verso 16, por favor. 1 Samuel, capítulo 30, verso 16. No, 30, 16. 1 Samuel 30, 16. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra,
comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Fíjese, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día. Muchas veces, hermano, pensamos que con 5 minutos de oración ya vamos a librar la batalla. Y no es así. Pensamos que de un momento a otro las situaciones van a cambiar. Y muchas veces no es así. David tuvo una batalla desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Y muchas veces nosotros nos debilitamos. Y decimos, ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo más, Señor. No veo resultado. Es que no escucho tu voz. Es que no me oyes. Es que no estás conmigo. Y empezamos a reprocharle a Dios. Y empezamos a decirle, no, es que Dios, tú no estás conmigo. Hay batallas en las que son solo tú y Dios. Y en el verso 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿Pero qué dice? Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Todo. Cuando tú estás delante de la presencia de Dios y le entregas esas batallas al Señor Jesucristo, el Señor te va a librar. Te va a ayudar con todo, hermano, no con algunas cosas. Te va a dar todo lo que el enemigo te había robado. Pero ¿qué hizo David y Salomón su hijo? Hicieron 4 cosas. 1, oraron. Escucharon la voz de Dios. Se fortalecieron, fueron a la batalla sin temor y adoraron a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando esas batallas estén tremendas, hermanos? Orar. Pero es que, hermano, yo cada vez que pido, hermano, no recibo nada. ¿Cómo oras? ¿Cómo pides al Señor? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Se supone que cada vez que tú estás en oración, hermano, tú te debes de fortalecer en la presencia de Dios. Pero ¿por qué no te fortaleces, hermano? Porque solamente tu oración es vaga, es ligera. Dice, oraron y aprendieron a escuchar la voz de Dios. Muchas veces oramos y oramos y oramos y pedimos, pero no damos ese tiempo para escuchar la voz de Dios. Solamente oramos, entregamos nuestras cargas, adoramos quizás un momento y decimos, dame, Señor, dame, solamente pedimos. Y es que, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Y cómo le voy a hacer? Pero no hay un momento en el cual guardas silencio y escuchas la voz de Dios. Debes de aprender a escuchar la voz de Dios. Ora, entrega tus cargas, adora al Señor Jesús, sí. Pídele al Señor Jesús, sí. Pero guarda silencio un momento para que el Señor te pueda hablar. Porque solamente oras, adoras, pides, te levantas y te vas. Y no escuchas la voz de Dios. Se supone que después de una oración, hermano, tú debes de salir fortalecido. Después de eso, hermano, tú debes de irte a la batalla. Regresamos a Jeremías, capítulo 20. Jeremías, capítulo 20.
Pero es que Jeremías, el profeta chillón, de todo chillaba, de todo se quejaba. Métete a las pruebas, métete a esa cisterna, a esa cárcel, hermano, en la cual solamente le daban pan. Jeremías 20, en el verso 12. Dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Otra vez: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Vas a ser probado, hermano. Debemos de ser probados. Que ve los pensamientos y el corazón. Él conoce tu necesidad, conoce la mía. Él sabe de qué tienes necesidad. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. En el verso 13, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Aun a pesar de la situación que estaba pasando Jeremías, aun a pesar de las pruebas, decía Jeremías: cantad a Jehová, load a Jehová. ¿Qué es load? Alabar, engrandecer, exaltar a Dios. Porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Vamos a ponernos de pie, hermano. En esos tiempos de prueba, hermano, en los que muchas veces no sabes qué hacer, en esos tiempos de prueba en los que tú te sientes afligido, en esos tiempos de prueba en los cuales tú has ido a la batalla y muchas veces te sientes cansado y muchas veces piensas que no vas a ganar esa batalla. Dice Santiago capítulo 5. Que en esos tiempos debemos de hacer dos cosas. Santiago capítulo 5 en el verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Alguien está en la batalla en estos momentos? ¿Alguien está en la prueba en estos momentos? Haga oración. Métete en intimidad con Dios. En esa batalla que tú estás pasando, en esa prueba que tú estás pasando, esa prueba solamente, en esa prueba solamente eres tú y el Señor. En esa prueba solamente eres tú y Dios. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. En esa batalla saliste victorioso, canta alabanzas. En esos tiempos estás bien, canta alabanza. Y en el verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Pero ¿qué dice la oración de fe? Salvará al enfermo. En esa prueba tú estás enfermo. En esa batalla que tú estás luchando, estás enfermo. Dobla tus rodillas. Extiende tus manos hacia el cielo. Ríndete ante la presencia de Dios. Y
dale gracias. Entrégalo todo en oración, en intimidad con Dios. Habla con Él. Dile, Señor, estos son tiempos de prueba, Señor. Y estoy en la batalla. No sé qué hacer, Señor. Ayúdame, Padre. Dame las armas, dame las estrategias, Señor. Dime cómo hacer, Padre. Tú sabes que mi esposa, mi esposo, mis hijos, yo no sé cuál es esa prueba, cuál es esa batalla. Quise hacer tu negocio, tu trabajo. Ya no sabes qué hacer. Y quizás te estás quedando como esos 200 hombres de David, te estás quedando atrás. Porque cansados ya no pudieron pasar el torrente de Besor. Esos 200 que habían dejado de orar, que habían dejado de estar en intimidad con Dios, que habían bajado su guardia y habían dicho, no puedo, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo, Señor. Mi esposa no viene a tu camino, mi esposo no viene, mis hijos no vienen. Ya me cansé de orar, Señor, ya hice mucha guerra, ya intercedí por ellos, pero no cambian, pero no quieren encontrar tu presencia. Ya oré por mi patrón, Señor, ya oré por ese negocio, Señor, y las ventas han bajado. Ya no sé qué hacer, Señor, estoy pasando por una prueba en mi economía, estoy pasando por una prueba, Señor. No sé qué hacer. Tú sabes, Señor, que yo te había dispuesto una promesa y había hecho una promesa contigo en un tiempo, Señor, pero bajé la guardia, Padre. No sé qué hacer. Es tiempo, hermano, de que verdaderamente dobles tus rodillas, levantes tus manos, te rindas y le digas al Señor, aquí estoy. Cantad a Jehová. Load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. El Señor te ha librado de aquellos que te decían, no vas a poder hacer nada. Que en medio de esa batalla en la cual tú ya te sentías derrotado, el Señor te dice, tú eres más que vencedor. Esfuérzate, sé valiente, pero solamente ora, métete en intimidad con Dios, fortalécete en la presencia de Dios, porque David, que dice, se fortalecía en la presencia de Jehová su Dios. Aunque la prueba sea muy grande, aunque las cosas y las circunstancias intenten acabar contigo, solamente eres tú y el Señor Jesús. No hay más, hermano. Solamente eres tú y el Señor Jesús. Solamente eres tú y papá. Vamos, entrégale ahí tu carga. Entrégale ahí tu situación. En lo que estés secando, hermano, entrégale tú esa situación.
Si tú te habías debilitado, habías perdido las fuerzas, ¿qué esperas para levantarte otra vez y fortalecerte en la presencia de Jehová tu Dios? ¿Qué esperas para fortalecerte en el Señor Jesucristo? ¿Qué esperas para decirle, Señor, aquí estoy? Si tú acabas de pasar esa prueba, si tú acabas de pasar esa batalla, ¿qué esperas para cantarle a Él? Y burlarte del problema. Y reírte de ese problema. Y decir, Señor, en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad, Señor, yo estoy, Señor, gozoso y creo que tú estás conmigo. Aún a pesar de que esté lloviendo, de que me esté relampagueando, Señor. Aún a pesar de que las situaciones se ven más complicadas cada vez que oro. Señor, yo sé que tú estás conmigo y yo contigo. Empieza a gozarte. Estás triste, canta alabanza. Estás alegre, canta alabanza. Cántale a Él. Cántale a Él. Solamente esta batalla es tuya. Solamente en esta batalla debes de estar tú y el Señor. Dios conoce tu prueba. Dios conoce esa batalla en la que tú estás. Pero dice el Señor que Él te va a librar. Solamente métete en intimidad y dile, Señor, aquí estoy. No puedo yo solo, no puedo yo sola, Señor. Necesito de tu ayuda, Eres tú y papá en estos momentos. Eres tú y el Señor. Vamos, vamos. Dobla tus rodillas, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy, Señor. Yo no puedo ya más sola. No puedo ya más solo. Necesito que me ayudes. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ya no puedo más. Suficiente.
esperas para levantarte y decirle al Señor, aquí estoy, dame fuerzas? Dice la palabra de Dios, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Si el Señor lo dijo, es porque a sus hijos los va a respaldar, aun a pesar de la prueba, aun a pesar de que el contrincante sea o se vea más poderoso, aun a pesar de que esa batalla se ve difícil, Dios va a estar contigo. Dios te va a respaldar y no te va a dejar. No temas. Como dice este canto, no temeré. Confía en que Dios está contigo. Adóralo. Exáltalo. No temeré, tú estás conmigo. No fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. No temeré, tú estás conmigo. No fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Señor, dale fuerzas a quien no tiene ninguna. Levanta sus alas como las águilas, Torito hermoso, para que cuando caminen no se cansen, Señor, para que cuando corran no se fatiguen, Padre. Dales fuerzas como el búfalo, Padre. Derrama fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta todo aquel, Padre, que en medio de la prueba ha perdido, Señor, esa valentía, esas fuerzas. Derrama, Señor, doble porción en esta hora en el nombre de Jesús. Y sea usted, Padre, el que les esté hablando. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Rompe cadenas, rompe grilletes. Rompe, Señor Jesús, todo lo que quiere impedir, Señor, que entremos delante de tu presencia. En esta hora, en el nombre de Jesús, toda condenación, en el nombre de Jesús, no tiene parte ni suerte sobre la vida de ninguno de los que estamos aquí. Atamos al devorador, atamos al hombre fuerte, Señor. Atamos a todo espíritu de destrucción, a Abalón y a Apolión, no tienes parte ni suerte. Te atamos, te amordazamos, te debilitamos